Cuando analizamos a la luz de la santa palabra de nuestro Dios, encontramos que hay una ley moral que se da en seres morales. ¿Cómo funciona aquella ley también en el reino de los cielos? ¿Cómo poder hallar prosperidad en el nombre del Señor? ¿Cómo obtener la salvación para vida eterna? ¿Cuál es aquel concepto que ingresó después del Éxodo? ¿Qué significa Letov Lak? Esto y mucho más veremos en nuestro comentario de la lección de escuela sabática para esta semana. Bienvenidos. Una vez más quiero saludarlos a cada uno de ustedes. Nuestro amado Dios los bendiga. Que el Todopoderoso siga siempre fortaleciendo nuestras vidas. Gracias por acompañarnos una vez más en nuestro comentario de la lección de escuela sabática de esta semana, que lleva como título en relación a lo que es la ley y la gracia y la ley. Quiero invitarte también que puedas compartir este video con tus seres amados, que puedas compartir este video con tus seres queridos, que puedas suscribirte a este canal si aún no lo has hecho, que puedas dejar allí tus comentarios, que puedas darle un like y de esta manera poder encontrar una vez más la oportunidad de continuar fortaleciendo nuestras vidas para vida eterna. La lección de escuela sabática de esta semana realmente está muy interesante, ya que tiene que ver con la relación de lo que es la gracia y la ley, o la ley y la gracia. Y cuando analizamos estos conceptos y nos enfocamos en la ley, de manera muy especial vamos a enfocarnos a los 10 mandamientos. Esto se refiere a lo que es la ley. Y la gracia viene del griego charis, que significa regalo, que es un don. Es algo que inmerecidamente nosotros lo recibimos. Sin merecer nada, llega un regalo precioso para nosotros. Eso es gracia. ¿Cómo se complementan estos dos conceptos? Más allá de esto, ¿cómo poder ver esto en el libro de Deuteronomio? Cuando analizamos a la luz de la Biblia, encontramos que uno de los temas que siempre está marcado claramente, tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento, es la relación de estos dos palabras, ley y gracia. Y Deuteronomio no es la excepción, tiene una relación muy especial. Quiero invitarte a que podamos abrir nuestras Biblias y iniciar leyendo el texto bíblico que se encuentra en Ezequiel capítulo 28, el verso 16. Dice la palabra: a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. El primer concepto que vamos a analizar es la ley que se emerge en el reino de los cielos. Es decir, ¿qué tipo de ley se tiene allá? Nosotros vivimos en una era, en un tiempo, desde el inicio de la fundación de este mundo hasta hoy, bajo normas, bajo leyes, que trabajan como si fuese un muro, y estar dentro de aquel muro es estar protegidos y estar seguros, porque ahí está la ley de nuestro Dios. Pero ¿qué tipo de ley surge en el reino de los cielos? Es decir, en el cielo. Y aquí nos presenta en el texto leído, en el contexto de cuando Lucifer, aquel perfecto querubín, le entró ese orgullo y quiso ser semejante a Dios. Y en ese concepto viene diciendo: oh querubín, ¿qué pasó contigo? Y dice: te llenaste de iniquidad, y luego le dice: y pecaste. Esto me llama la atención porque estas dos mismas palabras tienen relación con nosotros como seres humanos. De tal modo que uno puede resumir y decir y concluir de que la ley moral, es decir, los 10 mandamientos, es la misma norma que se aplica tanto aquí en la tierra como en el cielo. O sea, no importa dónde estemos, la ley es para todos.
La ley es única, es perfecta. De hecho, Dios es un Dios de amor. Y Dios desea, eso vimos en lecciones pasadas, que como seres morales, con esa ley moral y ser moral, podamos tomar una decisión de tal modo que podamos hacer siempre lo moral, es decir, siempre lo bueno, siempre lo correcto, siempre lo agradable a los ojos de nuestro Dios. Hemos sido creados con esa capacidad, así como lo surge en los ángeles, en los querubines. Entonces la ley de Dios podemos tener lo que es universal. Pero veamos lo que dice la palabra inspirada en el libro de Discurso Maestro de Jesucristo, la página 167. Leamos, dice la palabra: la voluntad de Dios se expresa en los preceptos de su sagrada ley, y los principios de esa ley son los principios del cielo. Para los ángeles del cielo no existe un conocimiento superior que el conocer la voluntad de Dios, y el hacer esa voluntad es el servicio más elevado en que pueden ocupar sus facultades. Podemos entonces mencionar de que esa es la voluntad de Dios, que tanto en la tierra como en el cielo se desea y se espera. ¿Y cuál es esa, pastor? Cumplir la ley de Dios. No importa dónde estemos, vayamos, cuán profundo, cuán alto, cuán rápido o cuán lento, Dios nos invita a obedecer su ley. Esa es la voluntad de Dios. Y así comienza introduciéndose que la ley es un aspecto universal, siempre refiriéndose a los 10 mandamientos. Luego la lección nos introduce a la ley, pero en Deuteronomio. De hecho, cuando nosotros leemos Deuteronomio 4, versículo 44, 17, el versículo 19, el capítulo 28, el versículo 58, 30, 10, 31, verso 12, el capítulo 32, verso 46, el capítulo 33 y verso 2. Todos estos versículos nos hablan acerca de la obediencia que se debe tener a la ley de Dios. De hecho, Deuteronomio, como ya hemos estado viendo antes, son las instrucciones que Dios está buscando dar a su pueblo antes de que ellos puedan poseer la tierra prometida. Y se les recuerda a ellos la ley. Y los versos mencionados, en cada una de ellas habla acerca de lo que se espera que guardemos la ley. Pero, ¿será que yo puedo alcanzar la salvación por las obras de la ley? ¿Será que guardando la ley de nuestro Dios puedo entonces hallar vida eterna? Veamos lo que dice Romanos capítulo 3, el verso 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. De hecho, la primera palabra que introduce allí dice concluimos. Es decir, como que los versículos anteriores estaba hablando acerca de lo que es la ley y la relación con las obras. Es el mismo episodio que Jesús muchas veces enfrentó hacia los fariseos, diciéndoles: ustedes quieren alcanzar la salvación, se creen perfectos porque por las obras de la ley, porque guardando la ley, entonces dicen: yo voy allá a la salvación porque guardo la ley, porque hago esto, porque hago aquello, porque la ley dice y yo lo cumplo al pie de la letra. Entonces dice aquí la palabra que por las obras de la ley no hay posible alcanzar la salvación. Y hace eco diciendo: el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Y me llama la atención porque si hallamos justificación para vida eterna, entonces, queridos hermanos, es únicamente porque somos justificados por nuestra fe. ¿Pero qué es fe? Fe viene del griego pistis, que significa creer, que significa confiar. Es decir, de modo muy básico podemos deducir de que fe es el acto de creer, confiar, entrega completa hacia nuestro Padre Celestial, ir completamente hacia nuestro Dios Todopoderoso. Es decir, hay que guardarlos la ley de Dios. Se dice en Deuteronomio, se dice en todo el Antiguo Testamento, en todo el Nuevo Testamento, es decir, en toda la Biblia. Pero el hecho de que yo guarde la ley simplemente es el resultado de creer en Dios, de confiar en Dios y que su gracia sea impresionado en mi vida.
Porque si yo procuro querer hallar la salvación, tratando de guardo los mandamientos, tengo que hacer esto, preocupado por guardar los mandamientos, preocupado y angustiado, estresado, con ansiedad posiblemente por querer guardar los mandamientos de nuestro Dios al pie de la letra, y solo me enfoco en esto y no tanto enfoco esa área espiritual, esa área de creer en Dios, esa área de confiar en Dios. Entonces yo estoy queriendo alcanzar la salvación, pero por las obras de la ley. Es decir, los 10 mandamientos y el hecho de cumplirlos es el resultado de estar conectado con el Dios Todopoderoso. Confianza en Dios. Yo puedo encerrar todo esto en confía en Dios, cree en Dios, pero créelo. Jesús dijo, si tuvieses fe como un granito de mostaza, dirías a esta montaña, quítate de aquí y vete al otro lado, vete al mar. Porque la fe es algo especial. Y esa fe se cultiva por el oír y el oír de la palabra de nuestro Dios. Leamos más la Santa Biblia. Y cuando leamos más esta, de manera muy natural, de nosotros saldrá el hecho de cumplir los santos mandamientos de nuestro Dios. Mediante la gracia Dios nos redime, haciendo por nosotros lo que no podríamos hacer por nosotros mismos. Así como en Egipto, ¿verdad? Así como cuando el pueblo solo no podía salir de Egipto, la mano poderosa de Dios tuvo que haberlo librado. Algo que vamos a ver un poco más adelante. Luego la lección nos está hablando acerca de algo que a mí me llama mucho la atención y tiene que ver con Letovlak. ¿Qué es Letovlak? Bueno, esto se encuentra dentro de un contexto. Y me gustaría que podamos leer lo que dice Deuteronomio, el capítulo 10, en el versículo 12 y el versículo 13. Dice, ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. El contexto se encuentra cuando Dios pide a Moisés que haga 2 nuevas tablas de piedra para que allí una vez más se pueda renovar ese pacto con nuestro Dios. Tema que ya vimos en la lección pasada. Y le dice a ellos, mira, hazme un pacto y allí pondré una vez más mis mandamientos. Allí pondré un poco más lo que es los 10 mandamientos que en su momento fueron rotos cuando el pueblo estaba adorando un becerro. Moisés lanzó esto, se rompió. Dios le dice que haga otra vez tablas de piedra y va allí a poner otra vez los 10 mandamientos. Ese es el contexto. En ese le dice, ¿qué tiene que hacer el pueblo? Guardar sus mandamientos, obedecer sus preceptos, ser fiel a sus mandamientos. De tal modo que si el pueblo hace esto, entonces dice, Letovlak, prosperarás. Es decir, el hecho de guardar los mandamientos de Dios, que viene como consecuencia de confiar, de creer, de hallar la gracia ante los ojos de nuestro Dios, lo que viene es prosperidad para nuestra vida. Y es que esta es una cadena, mis apreciados hermanos. El inicio de todo es ir a los brazos del Todopoderoso, ir al Dios grande y misericordioso. Como consecuencia, guardarás los mandamientos de nuestro Dios. Permitirás que tu vida sea guiado por nuestro Todopoderoso. Y como más consecuencia, bueno y favorable, prosperidad en la vida. Letovlak. Qué interesante la lección que nos muestra. La ley, entonces, es un amparo para nuestra vida. La ley es un refugio para nuestro ser completo. De hecho, cuando analizamos el Antiguo Testamento, podemos tratar de aseverar que Dios es un Dios severo, un Dios malo, un Dios rígido, un Dios que no tiene misericordia. Y cuando comparamos con Jesús del Nuevo Testamento, encontramos a un Dios más amoroso, a un Dios que te dice, hijito mío, estas cosas te escribo. Pero no es así, porque la historia del capítulo 10, verso 1 al 15, nos muestra que Dios quiere renovar ese pacto de amor con su pueblo, les da esa oportunidad de perdón y de salvación a ellos, y les dice que quiere prosperarlos. Un término que más adelante en Josué se va a hablar una y otra vez, cuando su pueblo decide caminar en los principios de nuestro Dios. Ahora, a ellos les recuerda algo interesante, porque esas 2 tablas de piedra
ese pacto que Dios quiere hacer con su pueblo, y una de las estipulaciones son los 10 mandamientos, vuelve a escribirse en Deuteronomio capítulo 5. Y allí a partir del versículo 6, 11, 6, 7, 8 hasta el 19 podemos encontrar nosotros algo interesante, y es que nuestro Dios introduce algo de manera especial en el cuarto mandamiento. De hecho, en Éxodo 28 dice: acuérdate del día sábado para santificarlo. El mismo concepto se repite en Deuteronomio, como también el que dice: porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, los cosmos. Es decir, Dios es el creador, el sustentador. Sin embargo, en Deuteronomio se agrega algo más, se introduce algo más, algo adicional entra en el contenido de Deuteronomio. Y es la siguiente que dice en el versículo 15 del capítulo 5. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Esa idea de que con gran poder Dios los ha librado, lo vemos en Deuteronomio 26, en Hebreos 11, en 1 Corintios 10, y así podemos ir viendo muchos textos donde se introduce el gran poder de Dios obrando en los israelitas para sacarlos, librarlos de la esclavitud de Egipto para vida eterna, y darles el concepto nuevo de que no solo ahora ellos son creación de Dios, sino también son redimidos por nuestro Dios. El mismo concepto se nos da a nosotros, que no solo somos creación de nuestro Dios, sino que también somos redimidos por la sangre preciosa de Cristo Jesús de la esclavitud del pecado, de la esclavitud de los afanes de este mundo. Querido hermano, esto me lleva a entender claramente de que hay un Dios realmente misericordioso, un Dios que está preocupado, un Dios que está interesado en que yo pueda hallar lo que es la salvación. Que entonces el sábado no solo es un monumento conmemorativo de la creación, sino también es un símbolo de redención para vida eterna, un símbolo de gracia, un símbolo de vida eterna. Lo que Dios ha hecho misericordiosamente por ellos, ellos deben hacerlo ahora por los demás. Sí, de simple, es decir, compartir con otros esa luz, esa verdad que se nos ha llegado también a cada uno de nosotros. Luego la lección trata de finalizar hablando acerca de qué es justificación. ¿Justificación por mis obras? ¿Qué es justificación por fe? Y para esto leemos el versículo 5 del capítulo 9 de Deuteronomio, que dice: no por tu justicia, ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones Jehová tu Dios las arroja de delante de ti, y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Me llama mucho la atención esto, porque entiendo entonces de que no es por mi propia justicia que yo voy a hallar salvación. No es por mi propia justicia que yo voy a hallar mérito alguno referente a las victorias que puedan haber en la vida. No, es únicamente, dice, por la gracia de nuestro Dios. Si el pueblo va a entrar a la tierra prometida, no es por su justicia, no es porque hoy sí, Señor, hemos decidido serte obedientes. Hoy sí, Señor, hemos decidido ser... No. Es únicamente por la gracia de nuestro Padre Celestial. Nada de lo que nosotros hagamos, nada de lo que tú y yo podamos hacer es como que una causa para decir, gracias a mí puedo merecer la salvación. No, es únicamente gracias a Cristo Jesús, gracias a la salvación que Él nos da. No por la justicia, sino por la rectitud de tu corazón, ni por la rectitud de tu corazón que Dios te va a salvar, sino que te salvará gracias a lo prometido a los padres, Abraham, Isaac y Jacob. Eso es el Evangelio eterno. Juan 14, 6. Y vi volar por medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno. Ese Evangelio que sigue una vez mostrándose, sigue dándose buenas nuevas, esa gracia extendida hacia cada uno de nosotros. De hecho, la palabra
en el 2 Timoteo, capítulo 1, verso 9, dice de esta manera: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Qué interesante esto, porque antes del comienzo del tiempo ya se tenía esa gracia, ya se tenía ese plan de salvación para cada uno de nosotros. ¿No te parece esto maravilloso? ¿No te parece que antes de nuestra existencia ya había una oportunidad de hallar salvación para vida eterna, para el reino de los cielos? En resumen, a pesar de nuestras faltas, de nuestros defectos, de nuestras equivocaciones, de nuestras debilidades, de nuestra terquedad, el Señor va a hacer esta obra maravillosa por ti y por mí, siempre y cuando lo aceptemos únicamente como nuestro Salvador, sustentador, redentor, creador, amo y Señor de nuestra vida. Entonces, la gracia de Dios se extiende no solo con ese pueblo de Israel, sino hasta nosotros para nuestro tiempo. Ahora pues, ve y obedece los santos mandamientos de Dios. Una vez, Picasso dijo que el artista siempre es más grande que su obra, y es una realidad. El artista va a ser más grande que su obra. Y cuando me llevo a pensar esto, entonces imagino los 100.000 millones de estrellas en los más de 200.000 billones de galaxias. Y trato de imaginar toda esta amplitud de los cosmos, 100.000 millones de estrellas, mundos, todo el cosmos. Todo habla del grande amor de nuestro Dios, todo habla de la soberanía del Dios Todopoderoso. Pero encima de todo está Cristo Jesús, está allí Dios el Todopoderoso. Pero Él se minimizó, se hizo pequeño, se hizo bebé para venir a este mundo. Nacer como nace todo bebé, crecer, tener frío, tener hambre, pasar ansiedad, dificultad, probablemente estrés, pero tener victoria. Qué precioso la gracia de nuestro Dios. Qué precioso saber la salvación que Él quiere ofrecernos. Solamente cree y tú y tu casa serán salvos. Cree y lo demás viene por consecuencia. Cree, confía en el Señor y lo demás viene como resultado de esa fidelidad, lealtad incondicional hacia nuestro Padre Celestial. No desesperes en tu vida espiritual, no desesperes cuando pasas momentos angustiosos en tu vida, en las aflicciones de tu ser completo. Ve una vez más a los brazos del Dios Todopoderoso. Encuentra esa oportunidad de socorro y auxilio inmediato para tu vida. Dios te ama y Él desea que una vez más tú puedas hallar esa salvación para el reino de los cielos. Nos vemos en nuestra próxima lección de Escuela Sabática. Dios te bendiga en gran medida. Maranata, Cristo viene pronto.